Hay dos fuerzas muy poderosas en el mundo que siempre tienen la tentación de buscar poder dominar el corazón de los seres humanos. Estas dos fuerzas son la política y la religión. La política siempre ha buscado seducir. Los filósofos antiguos decían que el hombre es un ser político por naturaleza. Pero la religión también de alguna manera busca seducir. Y los mismos filósofos dijeron que el hombre es un ser religioso por naturaleza. La política y la religión están en el corazón de todos los seres humanos. La política y la religión en sí mismas son muy buenas, porque la política busca de alguna manera poder gobernar adecuadamente, justamente el mundo. Y la religión busca que el hombre aprenda a tener con Dios una muy buena relación. Pero como siempre pasa, las cosas cuando caen en nuestras manos se filtran a través de nuestro corazón. Por eso la política se llega a pervertir en el corazón de muchos seres humanos y la religión también. Entonces el problema no es ser una persona política, no es ser una persona religiosa, sino ser políticamente malvados y ser religiosamente malvados. Cuando uno la política no la busca para el beneficio de los seres humanos, sino para beneficio propio. Cuando uno la religión la busca no para el beneficio de los seres humanos, sino para beneficio propio. Como la tecnología. La tecnología en sí misma es buena, pero la tecnología en manos perversas es muy peligrosa. Ustedes se han enterado en los últimos meses que se viene hablando mucho de la inteligencia artificial. Y cómo a través de la inteligencia artificial el ser humano está logrando hacer muchísimas cosas. Y a través de la inteligencia artificial los seres humanos han logrado incluso crear un mundo artificial, peligrosísimo. Han visto las fotografías supuestas del Papa vistiendo unos vestidos que no son propios del Papa, que en una cabeza sensata una persona diría, esto nunca se lo pondría a un Papa. Sin embargo, han sido fotografías que han sido creadas con inteligencia artificial. Con la inteligencia artificial no se extrañe que cualquiera de nosotros un día puedan crearle una fotografía frente a una situación supuesta y que usted simplemente termine calumniado. La inteligencia artificial tiene muchas cosas buenas, pero es muy peligrosa, caída en manos malvadas. Los periodistas están asustados porque ya crearon en el Japón la primera periodista de inteligencia artificial que funciona las 24 horas del día, 7 días a la semana. Periodista de noticias. Con apariencia natural, con voz natural. Imagínense ustedes a alguien a quien no hay que pagarle nada, que no hay que pagarle salario, ni prestaciones, ni absolutamente nada, y que esté sencillamente ahí. Eso significa que con el tiempo el periodismo humano desaparecerá. Y se está hablando también de muchas carreras que pueden llegar a perderse con la inteligencia artificial. Eso es un paréntesis para que nosotros entendamos cómo muchas cosas puestas en las manos de los seres humanos pueden llegar a ser muy perversas. La gente dice, a mí no me gusta la política. La política es muy bonita. El problema no es la política, el problema son los políticos. A mí no me gusta la religión. La religión es un instrumento que el Señor ha creado muy bello que nos permite relacionarnos con Él. El problema no es la religión,
El problema es cierta gente religiosa. Ahora pónganse ustedes a pensar, si estas son dos cosas muy poderosas en el mundo, imagínense a una persona que tiene bajo su control la política y la religión, que mezcle las dos cosas, que pretenda gobernar el mundo, pero al mismo tiempo lo gobierne como si lo estuviera haciendo en el nombre del mismísimo Dios, asegurando que lo que hace, lo hace porque es mandato divino. ¿Se imaginan ustedes? Al final, el ser humano terminará adorando a aquel que tiene en su mano el poder político y el poder religioso. Porque allá conduce la perversión de la política y de la religión. Los grandes emperadores antiguos, los faraones, los antiguos reyes de las culturas paganas, ¿cuál era el concepto que tenían de sí mismos? Tenían el concepto de la divinidad. Los faraones eran considerados dioses. Por eso ningún faraón, nadie estaba autorizado a mirarle la cara. Cuando el faraón pasaba, la persona siempre tenía que inclinar la cabeza y no verle nunca el rostro. Los antiguos reyes babilónicos, persas, asirios, se consideraban a sí mismos divinidades, se consideraban a sí mismos dioses. Tenían un poder político, pero también tenían un poder religioso. ¿Y qué le decían a la gente? Cuando usted esté delante de mí, se tiene que postrar. Cuando usted vea una imagen mía, se tiene que postrar. Si usted no se postra, eso significa que usted no me respeta. Y si usted no se postra, la muerte es lo que le espera. Es decir, estaba decretada la adoración obligatoria para todos los ciudadanos de un imperio. No es que si yo quiero, no, señor, es que yo soy Dios en este imperio y usted me tiene que adorar. Y está prohibido rendir culto a otro Dios que no sea yo. Así como cuando en la familia, que eso pasa, hay esposos, esposas, que no quieren que su cónyuge tenga a alguien distinto a ellos, que no adoren a un Dios distinto a ellos. Es decir, aquí el único amor de tu vida tengo que ser yo. Nada de eso de ponerte a rezar, nada de eso de rendirle culto a un Dios, nada de eso de ir a culto, ni de ir a misa, ni de coger Biblia, ni nada. Tu Dios soy yo y el tiempo que tienes que invertir me lo tienes que invertir a mí. Tienes que mirarme solo a mí. Tu vida tiene toda que girar en torno a mí. ¿Ustedes creen que esas cosas eran solamente del antiguo imperio? Esas cosas son de hoy. Lo que pasa es que se ha ido modificando y se ha ido disfrazando. Pero el culto al propio yo está muy extendido. Hay gente que tiene a los demás en su casa sometidos al culto de su propio yo. No me gusta que vayas a misa, tienes que quedarte en casa y te tengo que encontrar aquí cuando yo venga. Eso es un culto idolátrico. Por eso el libro de Daniel, hoy en el capítulo 3, nos habla de tres hombres de Dios, Sidrac, Misac y Abdenago, o Ananías, Azarías y Misael, también como se les conoce, a quienes el rey Nabucodonosor, que se consideraba en aquella época a sí mismo un dios del imperio babilónico, había establecido por orden que donde hubiera una imagen de él, todo mundo tenía que postrarse.
Y resulta que Sidrat, Misach y Abdenago, que eran hombres de Dios, del Dios verdadero, dijeron, nosotros no nos vamos a postrar delante de ninguna imagen. Y el rey los manda a llamar y les dice, ¿es cierto que ustedes no adoran la estatua de oro que yo he mandado levantar? Miren, si cuando oigan tocar los instrumentos, la cítara, la flauta, el arpa, si ustedes no están dispuestos a postrarse adorando la estatua que he hecho, serán arrojados al horno encendido y nadie los podrá librar de mis manos. Ellos le dijeron al rey, ¿sabes qué? No tenemos por qué responderte a eso. Si el Dios a quien nosotros veneramos puede librarnos del horno encendido, nos librará. Pero si no lo hace, conste que no veneraremos la estatua de oro que tú has levantado. Si nos salva, bien. Y si ese Dios al que nosotros adoramos y amamos no nos salva, pues bien. Pero adoración a ti, nunca. Y estaba en peligro su vida, la vida de los tres. Y ellos tenían una convicción de que Dios los podía salvar de la mano de cualquiera. Pero también estaban abiertos a la posibilidad de que si Dios no nos salva, si tenemos que morir, pues nos vamos a morir. Pero olvídate de que adorarte a ti y adorar a la estatua tuya, nunca lo haremos. Te respetaremos como gobernante, pero jamás te vamos a adorar. Y lastimosamente esas son las cosas que nosotros muchas veces olvidamos cuando no sabemos guardar la distancia y la diferencia entre una forma de relacionarnos con alguien a otra. Hay gente que no quiere ser amada, hay gente que quiere ser adorada. Hay gente que no quiere ser respetada, quieren ser temidos. Y lastimosamente algunas personas, cuando todavía no se ha conocido al Dios verdadero, corren el peligro de poner en su corazón a cualquiera para adorarle. Por eso cuando uno no conoce al Dios verdadero, termina adorando lo que sea y termina convirtiéndose en un idólatra. Decía Chesterton, un escritor inglés, no existen ateos, existen idólatras. La gente que dice que es atea, no es atea, es idólatra, porque hay algo en su corazón que terminan adorando. Y el rey enojado dice que mandó encender 7 veces más el horno, allí los metió, y hubo un momento en que se asustó porque se dio cuenta y le pregunta a sus consejeros, ¿no eran 3 los hombres a los que atamos y echamos al horno? Así es, majestad. Entonces, ¿cómo es que veo 4 hombres sin atar, paseando por el fuego sin hacer daño? Y finalmente el rey Nabucodonosor entendió que el Dios del cielo había enviado a un ángel para que protegiera a estos 3 hombres que habían confiado en Dios y que fueron capaces de desobedecer el decreto real y que prefirieron entregar sus cuerpos a las llamas antes que venerar y adorar a otros dioses fuera del suyo. Venga, hermano, yo quiero hacerle a usted una pregunta así bien a rajatabla. ¿Usted está seguro a quién adora? ¿Usted está seguro delante de quién dobla sus rodillas? ¿Usted es capaz de doblar las rodillas delante del Dios verdadero? Porque si no lo hace, algún día termina doblando las rodillas delante de lo que sea. Por eso hay gente que hasta para pedir matrimonio dobla la rodilla.
y le parece muy lindo. Le parece que es súper guau, súper romántico, bellísimo. Y hay gente que para que la otra persona no se vaya de su lado, se pone de rodillas. Pero eso sí, delante de Dios, en una actitud arrogante, yo de rodillas no me pongo. Y lo dicen así, yo no me pongo de rodillas delante de nadie. Esos que dicen que no se ponen de rodillas delante de nadie, son los que más fácilmente son arrodillables. Por eso uno se lo tiene que preguntar. Si nosotros tenemos certeza, la seguridad de a quién estamos adorando y delante de quién estamos doblando nuestra rodilla. Porque si creo que hay alguien que nos dignifica cuando nos arrodillamos, es Dios. En cambio, los seres humanos, cuando uno se arrodilla delante de ellos, humillan. La humillación de un humano delante de otro ser humano es para la humillación. La adoración y el doblar las rodillas del hombre delante de Dios es para la dignificación. Cuando usted se arrodilla delante de Dios es dignificado. Cuando usted se arrodilla delante de otro ser humano es humillado. Decida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.